Recuerdo un día que estaba en el gimnasio y Dios pone en mi corazón luz al final del túnel. Y esa palabra se quedó en mi corazón. Y me recuerdo que lo escribí como texto y se lo mandé a mi esposo para no olvidarme. Y Dios me traía a memoria luz al final del túnel. Y me dice mi esposo, amor, te va a tocar compartir el 26 de abril. Le dije, ok. Le dije, Espíritu Santo, ¿qué le quieres hablar a tu pueblo? Me dice, la palabra ya te la di. Semanas atrás, luz al final del túnel. Un túnel oscuro representa los procesos o dificultades que enfrentamos en la vida. Yo creo que tú y yo nos hemos encontrado con esas situaciones difíciles que no sabemos qué hacer y que decimos, me ha pasado que muchas veces voy pasando por un túnel oscuro y digo, ¿a qué hora se va a terminar? Y sigo viendo oscuro, pero cuando ya veo la luz al final digo, wow, se está terminando el túnel. El ver esa claridad me da gozo. Y no porque tenga miedo a que no vaya a terminar el túnel, sino que simplemente a ver la luz, digo, estoy llegando al final del túnel. Dios usa los procesos con un propósito para sacar lo mejor de nosotros en nuestra vida. Familia, Dios nunca desperdicia nuestros sufrimientos. Yo les aseguro que si ustedes vienen a mí y me preguntan, Anita, ¿qué es lo que más le agradeces a Dios? Cuando he estado así que no sé qué hacer. Cuando le digo, Señor, no entiendo qué está pasando en esta situación. Cuando me arrodillo y salen lágrimas de mis ojos y digo, Señor, solamente tú me puedes ayudar en este momento oscuro que no le hallo salida. Esos momentos han sido los mejores momentos de mi vida, porque me han hecho crecer, me han hecho depender de Dios, me han hecho aferrarme la fe y decir, yo de aquí no me muevo. Así es que si tú estás pasando por un proceso difícil, hay una luz al final. Y esa luz es Jesucristo. No perdamos la fe, no perdamos la fe. Sigamos poniendo la mirada en Cristo Jesús. Y sabemos que cuando estamos en estos procesos, en esas dificultades, te voy a dar 4 puntos. Muchas veces Dios prueba nuestra fe. Yo recuerdo cuando me casé con Miguel y queríamos tener un hijo. Y yo recuerdo que me embarazo, estaba súper contenta y de repente viene, no hay sonido de corazón y viene el aborto. Les mencioné que Dios prueba la fe. Y yo le decía, Señor, yo sigo confiando en ti, que tú me puedes dar un embarazo. Y la gente me decía, no, Ana, a los 40 años tú no puedes salir embarazada. Es más, ya no tengas otro hijo, porque si tienes otro hijo, ¿qué es lo que va a pasar? Lo vas a perder. O va a salir mongolito. Ya no te arriesgues. Mas, sin embargo, yo decía, no, yo sé de quién viene mi fe y yo conozco al Dios grande, como decía mi esposo. Yo no conozco a un Dios chiquito y me vuelvo a embarazar. ¿Y qué pasa? Pierdo ese bebé otra vez. Y no les voy a mentir que llegó un desánimo y una tristeza. Y le dije, Señor, no puedo orar ahorita. No puedo tener ese tiempo de intimidad. Estoy enojada contigo. ¿Por qué me embarazas? ¿Por qué me ilusionas? Y luego lo pierdo. Cuando yo no sabía que Él estaba tratando conmigo en diferentes maneras. Yo no había valorado la clase de esposo que Dios me había dado. Aunque yo había orado a Dios por mi esposo, yo sabía que mi esposo venía de parte de Dios, pero había muchas cosas que no las valoraba. Cuando yo me veía tendida en una cama porque tenía que reposar en un hospital,
él acostado en el carro. Yo le decía, amor, vete para la casa. Me decía, no, amor, yo a ti no te dejo. Yo sé que no puedo dormir contigo, pero yo no me voy. Dios permitió esas situaciones tan difíciles para mostrarme el esposo que Él me había dado. Pero finalmente yo estaba aferrada a una niña. Yo decía, es que yo un niño yo no lo quiero, yo quiero una niña. Si no llega una niña, yo no quiero nada, Señor. La palabra dice que tú das los deseos de los corazones de uno, así es que el deseo de mi corazón es una niña y ya tengo el nombre va a ser Cassandra. Ya tenía el nombre yo. Y yo aferrada. Y yo recuerdo que un día hablé con una amiga y me dice, Anita, Dios te dice en este momento, deja de orar por una niña. Dios no te quiere dar una niña. En el momento que tú le digas, Señor, dame lo que tú ya tienes predestinado para mí, te va a sorprender. Yo me recuerdo que corrí al cuarto. Mi esposo y yo nos arrodillamos y le dije, Señor, dame lo que tú tienes para mí. Al mes salgo embarazada. Pero también le dije, Señor, perdóname por yo aferrarme nada más a una niña, una niña, una niña. Dame lo que tú quieras. Al mes salgo embarazada. Llego al número 2, 3, 4, 5, 6 y sin ningún problema. Y 40 años. Yo recuerdo que ya me habían mencionado que ya no orara por una niña, que Dios me quería dar un varón. Pero yo me recuerdo que hicimos un baby reveal, una fiesta para ver qué iba a ser niño o niña. Y yo me recuerdo que dentro de mis entrañas yo decía, quiero ver los dulces caer, Rosita, Señor, quiero ver los dulces rositas. Todavía tenía esa fe. Mi hijo mayor quebra la piñata y caen dulces azules. Y le dije, Señor, gracias te doy. Pasaron 2 años cuando yo le dije un día, iba manejando y yo le dije, Señor, ¿por qué tú nunca me diste una niña? ¿Y qué creen que me dijo? Porque la ibas a idolatrar. Porque si yo te doy la niña, tú ibas a quitar los ojos de mí y te ibas a enfocar en ella. Y quiero ser bien claro con ustedes, si lo hubiera hecho. Muchas veces le pedimos algo a Dios, pero Dios nunca nos va a dar algo que nos va a sacar de la voluntad de Él. Dijimos que el número 1 es que Dios prueba nuestra fe. Dios prueba nuestra resistencia. ¿Se recuerdan que yo les decía, no, yo sigo orando, yo sigo creyendo, yo camino por fe, yo no me desanimo? Número 3, prueba nuestra entrega. Lo vamos a adorar cuando las cosas no van bien, porque muchas veces cuando las cosas no van de la manera que nosotros queramos, viene el desánimo. Si me levantaba a las 5 de la mañana a pasar tiempo con Dios, no, yo lo pongo a las 5:30, con media hora está bien. Porque nos empezamos a desanimar, porque Dios no está contestando esa petición. Número 4, prueba nuestra oración. Y muchas veces viene el desánimo y ya uno no ora como Él quiere que nosotros lo oremos. Y como les digo, yo les agradezco a Dios por las pruebas difíciles que han llegado a mi vida porque me han hecho crecer en fe, me ha formado el carácter, me ha dado paciencia, me ha dado sabiduría en esas pruebas, en esas dificultades que yo no sé qué hacer y he pasado muchas. Y déjame decirte que no me avergüenzo de cada una de ellas. Hace ratito platicando con Liz, yo le dije, Liz, un día nos tenemos que juntar y tienes que escuchar el testimonio. Porque muchas veces el enemigo usa al ser que más amas para lastimarte.
También, como les menciono, crecí en fe, pero también crecí en amor. Déjame decirte, cuando mi hijo tenía 16 años, mi hijo estaba completamente perdido en las drogas y en el alcoholismo. Qué difícil es ver un niño que me llegaba a las 12 de la noche, todo drogado, borracho, que yo no sabía ni cómo lo iba a subir arriba. Yo oraba por un esposo que amara más a Dios que a mí. En eso llega Miguel a mi vida y le digo, me tienes que aceptar con el paquete. Mis papás viven conmigo, pero también tengo un hijo que está descarriado. Me dijo, no te preocupes, yo te amo. Y yo tomo todo el paquete. Yo me recuerdo que no sabíamos qué hacer, orábamos, hablábamos con él. Siempre él llegaba y yo le decía, Brian, ¿por qué llegas así? ¿Qué te está pasando, mi hijo? Cállate, que no quiero hablar contigo, que déjame. Y se encerraba en el cuarto. Y yo recuerdo que un día fui con un pastor y le dije, pastor, yo ya no sé qué hacer. ¿Sabes qué me dijo? Anita, ¿estás viendo la fotografía muy chiquita? Le dije, ¿cómo? Viniendo de un pastor, le decía que llegaba drogado, cocaína, de todo se metía mi hijo. Anita, ¿estás viendo la fotografía muy chiquita? Ve la fotografía más grande a futuro. Y yo dije, wow. No me gustó, pero a la vez me gustó. Me dijo, ¿qué haces cuando Brian llega a tu casa? Le dije, no, pues, ¿qué pasa? Que yo le digo que cómo está llegando. Dice, ahora quiero que lo ames. Cuando tú le abras la puerta, le vas a decir, hijo, bienvenido, adelante, pásate, te amo, ¿quieres algo de comer? Dice, pero eso sí, en cuanto él entre, yo quiero que te vayas a tu cuarto, dobla rodillas y todo lo que le querías decir a tu hijo, díselo al que te escucha. Porque él no te escucha, él llega y le entra por un oído, pero hay alguien que sí te escucha. Y yo dije, lo voy a hacer. Y empezó a llegar Brian y me decía, mami, ya llegué y esto. Y yo, mi hijo, hice enchiladas, ¿quieres comer? Y él se empezó a notar como que, bueno, siempre llegaba con hambre. Sí, mami, sí quiero comer. Y yo veía que quería pasar más tiempo en la casa. Y Miguel y yo nos íbamos al cuarto a orar. Llegó un día, pasaron 2 años, cuando él me dice, ¿sabes qué, mami? Ya no me voy a juntar con estos amigos, dejo la droga por completo. Yo no sé qué estás haciendo, pero algo Dios está cambiando en mi vida y quiero empezar a ir a la iglesia contigo. Yo dije, wow, así es que déjame decirte que este testimonio yo sé que está hablando a tu corazón. A lo mejor tú vienes orando por una situación que tú la ves perdida en ese proceso de oscuridad y dices, ¿cómo Dios lo va a hacer? Déjame decirte que esta es tu noche. Tu milagro viene en camino. No te rindas, sigue creyendo, sigue creyendo. En Génesis vemos que termina con la muerte de José y un ambiente de paz y de reconciliación. Y vemos que el libro de Éxodo principia con la marca de la opresión y la esclavitud por un faraón que no conocía a José. Me llama mucho la atención cómo el libro de Génesis termina con la muerte de José y un ambiente de paz y reconciliación. Y Éxodo principia con la marca de la opresión, porque este nuevo faraón no conocía a José. Entonces, este faraón empezó a oprimir a todos los israelitas. Pero lo más curioso que entre más los oprimía, más crecían. Hasta Faraón se quedó sorprendido, ¿qué voy a hacer con esta gente? Están creciendo. Y vamos a estudiar esta noche unos versículos que va a hablar a tu corazón. En Éxodo 1, del 8 al 14, vemos la aflicción de los israelitas en Egipto. Dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos
que los molestaban con sus cargas, como diciendo, vamos a darles más trabajo a los israelitas. 12. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Déjame decirte que los momentos de opresión es cuando más creces, como se los acababa de mencionar. Tu fe se implementa. 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. 14. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y podemos ver en Éxodo 3, 7, 8 que Dios habla con Moisés. Dios ya estaba viendo toda la opresión que estaba pasando con los israelitas y dice, no, espérate, esto no se va a quedar así. Ahora viene mi turno. En Éxodo 3, 7, 8 dice así. Luego el Señor le dijo a Moisés, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Dios te dice en esta noche, yo he visto tu opresión. Yo he oído tus gritos. Yo estoy al tanto de tus sufrimientos. Él está al pendiente de todas las situaciones que ustedes están enfrentando. A Dios no le sorprende nada. Esas situaciones que a lo mejor estamos pasando podría ser una enfermedad que tú dices, ¿quién me va a poder sanar? Déjame decirte que Jesucristo es tu sanador. A lo mejor estás pasando por una situación financiera, pero Dios es el que provee. Dios siempre es el que provee. Dios siempre abre puertas que ni siquiera tú te imaginas, y me imagino que todos lo hemos experimentado, que cuando necesitamos la ayuda, Dios llega de una manera u otra. O a lo mejor estás pasando con una situación que un hijo se ha ido de casa, una situación legal, una situación familiar o alguien que está luchando con su identidad. Estamos hablando con Liz de eso. Hay personas, niñas que están perdidas, que se creen que es que yo quiero ser niño y eso no agrada a Dios. Y eso duele a los padres, ver un niño que están perdidos con su propia identidad. Por eso es importante que nos unamos a esas firmas para que todo eso pare y podamos ayudar. Y el 8 dice así, por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluye leche y miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jabuseos. Dios te quiere llevar a una nueva tierra. Dios te quiere llevar a una tierra y a lo mejor tú me puedes decir, ¿a qué tierra me querrá llevar Dios? Entre más pasas tiempo con Dios, entre más lees la palabra, Él te va mostrando el camino que tú tienes que tomar. Pero es importante que pasemos tiempo de escuchar la palabra de Dios. Muchas veces a mí me han dicho, Anita, ¿cómo puedo escuchar la palabra de Dios? ¿Cómo puedo escuchar cuando Dios me habla? Punto número 1, tienes que establecer una relación con Él. Es imposible que tú me digas, es que yo escuché a Dios, pero no estás estableciendo una relación con Dios. Entre más pasas tiempo con Dios y te quedas silencio y le dices, Señor, háblame, necesito. A lo mejor me vas a decir, Dios habla de muchas maneras, pero una de tantas es como un pensamiento que te llega aquí
Por ejemplo, como yo les mencioné, estaba haciendo ejercicio y llegó un pensamiento que me dice, luz al final del túnel. Yo no sabía, yo nomás escuché que venía de Dios. ¿Y por qué reconocí la voz de Dios? Porque siempre me habla de esa manera, porque paso tiempo con Él. Entre más pasas tiempo con Dios, Dios te va a ir hablando de diferentes maneras. Muchas veces voy manejando y me dice, no te vayas por aquí, dobla a la derecha. Voy entrando a una tienda y veo a una persona y me dice, págale lo que va a pagar ella. Muchas veces pongo la mirada en alguien y me dice, esta persona está pasando por un dolor de cabeza, ora por ella. Ahora, si dejamos de obedecer la voz de Dios, muchas veces Espíritu Santo se queda callado. ¿Por qué te voy a seguir hablando si no estás obedeciendo lo que yo te estoy diciendo? Así que yo les invito a que pasemos tiempo en la presencia de Dios y que le digamos, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que haga este día por ti? Pero si le hacemos esa petición, también es importante que veamos con los ojos espirituales, que cuando tú vayas de la mano caminando por la calle y tú puedas ver a alguien en necesidad, hay que parar y hay que ayudarlo. Porque muchas veces queremos que Dios te jale de la mano y te diga, come on, ayúdale. Siempre va a llegar esa vocecita, ayúdalo. Así es que yo tengo una pregunta para ti. ¿Qué es la tierra prometida que Dios te ha dado como promesa? Déjame decirte que tu proceso te va a llevar a la tierra prometida. Siempre los procesos te llevan a algo sobrenatural. Si Dios te dio una promesa, créele a Dios, no importando lo que ves enfrente. Muchas veces Dios nos dio una promesa que Dios te va a ayudar en una situación financiera y tú dices, pero ¿cómo? Si esto va de peor en peor y peor en peor, o sea, ¿dónde está la palabra que tú me diste? Esta mañana cuando iba manejando, me dice mi esposo, amor, ¿por qué estás viendo tanto el retrovisor de atrás? ¿Viene alguien? ¿Viene la policía atrás de ti o algo? Y le dije, no, amor, no me di cuenta. Y así pasamos muchos, viendo el espejo retrovisor de lo que está pasando, de lo que ya pasó atrás en el pasado, en vez de enfocarnos en lo que tenemos enfrente. Y así pasa la vida, viendo lo que está pasando por atrás. Ay, es que no tengo, es que no hice. Y Dios te dice, ¿que no te das cuenta que el espejo que tienes enfrente es más grande que el retrovisor? El retrovisor déjalo atrás. Ve hacia adelante, sigue creyendo lo que yo te di. Muchas veces Dios no contesta de la manera que nosotros queremos que conteste en el momento, pero déjame decirte que Dios lo va a contestar. Dejemos de ver con el espejo del retrovisor y tengamos una visión más extensa, que es el vidrio de grande, y decir, wow, qué bonito está la calle, podemos ver más hacia adelante. Así es que dejemos de ver con el espejo del retrovisor. En Éxodo 5:1 me encanta. Híjole, yo lo había leído muchas veces y nunca me había detenido. Déjame decirte que cuando tú lees la palabra, un día te va a hablar de una manera, un día lo vas a leer y no vas a sentir nada, pero va a llegar un momento donde tú le haces ¡ush! Y dices, ¿por qué yo no lo había visto antes? En Éxodo 5:1 dice así, después Moisés y Aarón fueron al faraón y le dijeron, el Señor, el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Pongan atención, familia. Dios le está diciendo, celébrame fiesta en el desierto. Cuando tú veas que la situación está difícil, celébrame. No esperes a que todo está bien. ¿Sabes cuándo a Dios le agrada? Tu fe, cuando tú dices, tengo cáncer,
Pero en el nombre de Jesús, Padre Celestial, yo me glorifico porque yo sé que este cáncer se va. Cuando ves un hijo perdido, dices, ¿qué voy a hacer con mi hijo? Está perdido, se ha ido de la casa. Celebra en el desierto y dile, Señor, yo sé que ese hijo va a volver, va a volver, va a volver. Cuando a lo mejor tienes un hijo, una hija que está confundida con su identidad. Padre, en el nombre de Jesús yo me glorifico porque yo le sirvo a un Dios que hace las cosas imposibles posibles. Celebremos fiesta en el desierto. Celebremos fiesta en el desierto. A veces a mí me da tristeza, lo tengo que admitir. Oye, mi amor, ¿cómo estás? Le digo mucho amor a las mujeres. Le digo, hola, mi hija, ¿cómo estás? Y años ya conociendo de Cristo. Ay, es que estoy bien, pero ¿qué, mi hija? Ay, es que ahorita estoy teniendo problemas con mi hijo y que no sé qué. Y no. Mi amor, pero tú ya sabes las promesas, o sea, come on. Y los tengo que animar y le tengo que decir, no, mi amor, usted se me va a levantar y tiene que creer que algo sobrenatural va a pasar. Así es que cualquier situación que estés pasando, celebremos fiesta en el desierto. Ya vamos a terminar. Y lo que me llama mucho la atención, que Dios endurecía el corazón de Faraón. Y yo siempre me hacía la pregunta, ay, Señor, ¿por qué siempre mandabas a Moisés con Faraón para que dejara salir a los israelitos y luego le endurecías el corazón? Yo decía, no entiendo esa parte, ¿por qué? ¿Sabes por qué Dios endurece el corazón de Faraón? ¿O por qué endurece el corazón de tu esposa o a lo mejor la compañera de tu trabajo? Porque Dios se quiere glorificar por medio de ese corazón rebelde. Porque en el momento que tú te levantes y digas, Padre, yo te pido por esta muchachita que está trabajando conmigo, que se está portando de esta manera, cámbiale su corazón. Esa muchachita va a ser transformada su corazón y todo va a estar bien. Pero es importante que Dios endurezca los corazones porque solamente es el que cambia los corazones. Por eso yo siempre he dicho, ay Señor, yo te pido todos los que tengan corazón de piedra, que les des corazón de carne, Padre Celestial. Transforma ese corazón, transforma ese corazón. Yo recuerdo cuando mi esposo me decía, ay amor, es que tengo un corazón de piedra. Y ya han escuchado su testimonio que un día Dios lo hizo pedazo su corazón. Así es que Dios siempre trabaja con los corazones. Pero en Éxodo 12, 29 al 31 dice, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. O sea, Dios dio una ordenanza que iba a matar a todo primogénito. Y así fue. Pero lo que me llama mucho la atención, y el 30 dice, y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese muerto. Y me llama la atención que dice, y se levantó aquella noche. Todos sabemos que llegaron muchas plagas, pero ninguno lo levantaba. Todas las plagas le afligían a Faraón, pero ninguno lo levantaba. Pero cuando vio a su hijo muerto, dijo, no, espérate, ahora sí tengo que dejar ir a mi pueblo, al pueblo de Israel. 31. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, llegó la luz de ellos. Ese túnel que estaban pasando, dice Faraón, salid del medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servir a Jehová como habéis dicho. Finalmente Faraón les dice, adelante, váyanse, ya no puedo más. Llegaron 9 plagas y la 10ª hirió a su hijo. Fue cuando dijo, y pudieron ir.
Y Dios los sacó por ese túnel y pudieron llegar. Y todos conocemos la historia, que fueron y que llegaron y se encontraron con el Mar Rojo. Y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Y Dios le dice a Moisés, con la vara que tienes en tu mano, toca el mar y vas a caminar por el Mar Rojo en seco. Y como Dios le había endurecido el corazón a Faraón nuevamente, ¿qué creen? Venían tras ellos porque los querían agarrar de nuevo. Pero Dios fue un Dios tan maravilloso que abrió ese Mar Rojo y pasaron todos los israelitas, y lo más hermoso, que cuando empezaron a caminar los egipcios, se ahogaron, porque ellos ya habían pasado, los israelitas, y Dios dijo, ya pasaron, las aguas se unen y ellos se ahogaron. En esta noche Dios te dice, se ha ahogado todo lo que te ha quitado el sueño. Tienes que creer esta palabra. Yo sé que hay sueños en su corazón y tienen que creer que Dios va a hacer algo sobrenatural. Yo siempre he dicho, ven con la perspectiva de recibir tu milagro. Yo siempre, cuando estoy en el estacionamiento y voy al servicio los domingos, hoy viernes, antes de bajarme del carro, yo le digo, Señor, yo voy por lo que tú tienes ya predestinado para mí. Yo no voy a salir de como entré. Dios te dice en esta noche, tu milagro está a la vuelta de la esquina. Déjame decirte que muchas veces el enemigo te hace sentir que está lejos tu milagro, porque está a la vuelta de la esquina y te quiere distraer para desanimarte. Pero acuérdate que la palabra de Dios dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando el enemigo trae ese pensamiento, no, es que eso no va a pasar, retrocedes, porque no le estás agradando a Dios. Tú tienes que seguir creyendo esa promesa que Dios ha puesto en tu corazón. Tienes que seguir caminando y decir, yo no volteo por el espejo de retrovisor, yo sigo confiando en Dios, yo sigo creyendo en mi promesa, yo sigo creyendo en esa casa que yo vengo orando, yo sigo creyendo en ese nuevo edificio para Oasis 360 donde Dios nos quiere mover, yo sigo creyendo por las finanzas. Padre Celestial, yo te pido en el nombre de Jesús que inclines tu oído a nuestras oraciones. Hay peticiones, Padre Celestial, por años en lo más profundo de nuestro corazón. Y yo vengo a pedirte y a rogarte que sean contestadas cada una de ellas, Padre. Estamos viendo la luz al final del túnel, Padre Celestial. Estamos creyendo en un Dios sobrenatural, Padre. Así es que en este momento, la palabra que Dios me trajo una hora antes de venir, yo ya había finalizado mi mensaje y una hora antes de venir, Dios me dice, esta palabra es para alguien y yo necesito que te apoderes de esta palabra. Y cuando digo alguien, no estoy hablando de una persona. Si es para ti, Dios te dice, hija, hijo, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero Dios añadió otro más. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo.